Hola pequeñitos, es un placer tenerlos de nuevo otra vez con nosotros. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Cada uno de ustedes conoce la voz de su mamá, ¿verdad? De su papá o de sus hermanos. Si nos hablan, sabemos quién es. Si estamos en la calle y papá nos habla, sabemos reconocer su voz. Si estamos en el parque, aún a pesar de que haya muchos niños, haya otras mamás, otros papás, sabemos reconocer la voz de nuestra mamá. Si estamos en la casa, en la sala y mamá nos grita desde la cocina que vayamos, nosotros obedecemos y rápido vamos, ¿verdad? Porque sabemos que es mamá la que nos está llamando. Además de que nosotros sabemos reconocer la voz de nuestros papás, sabemos que al escucharlos tenemos que obedecer. De lo contrario, cuando nos habla alguien que no conocemos, si vamos en la calle y nos habla un extraño, a veces hasta sentimos miedo, ¿verdad? O simplemente no hacemos caso porque no sabemos de quién se trata. Y esto me recordó la historia que vamos a aprender el día de hoy. Recuerden que todas estas historias que estamos aprendiendo son verdaderas porque están escritas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulos 3 y 4. Recordando un poquito la clase anterior, Samuel fue llevado al templo de Dios, ¿verdad? Con el sacerdote Elí. Y dice la palabra de Dios que Samuel servía ahí en el templo. Antes los templos no eran como ahora, ¿verdad? Que son grandes y bonitos. En ese tiempo, cuando vivió Samuel, era un tabernáculo. A eso le llamaban el templo de Dios. En ese lugar, Dios hablaba únicamente con la persona que él decía, en este caso el sacerdote Elí. Había varias cosas ahí, pero entre las más importantes estaba un arca, el arca del pacto, así le llamaban. Lo estamos viendo ahorita en la imagen, ¿verdad? Que aparece en su pantalla. Esta era un arca y se encontraba hasta el fondo del tabernáculo, en el último cuarto, ahí se encontraba el arca del pacto. Y en esa arca bajaba la presencia de Dios solamente una vez al año. Y ahí era donde Samuel servía a Dios. Y dice la Biblia que Samuel dormía cerca del arca. Ahí en ese cuartito, ahí dormía Samuel. Pero en ese tiempo Dios ya no hablaba con tanta frecuencia. Todo esto a causa de la desobediencia del pueblo, porque ellos escuchaban la voz de Dios, pero ya no la obedecían. Es muy importante que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, obedezcamos. Ahorita que estamos aprendiendo todas estas clases, todas estas lecciones, todo lo que escuchamos debemos obedecerlo, porque es la palabra de Dios. De la misma manera tenemos que obedecer a mamá y a papá, porque Dios nos manda a ser obedientes. Así como Samuel era obediente, ¿verdad? Entonces un día Elí estaba acostado, ya estaba a punto de dormirse. Y Samuel estaba dormido, ahí donde les digo que dormía cerca del arca en el templo de Dios. Y ya Samuel estaba ahí muy acostadito en su cama y de repente escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Entonces él rápido se levantó, pero él pensó que era el sacerdote Elí el que le estaba llamando. Entonces corrió rápidamente con él y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí despertó muy sorprendido, ¿verdad? Porque dijo: yo no le llamé. Entonces lo vio y le dijo: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y así pasó otras 3 veces más. Samuel escuchaba que decían su nombre: Samuel, Samuel. Y él rápido se levantaba y corría con el sacerdote Elí. Así ocurrió 3 veces más. Entonces Elí entendió que era Dios el que le hablaba. A pesar de que Samuel había vivido ya algún tiempo ahí en el templo de Dios sirviendo, él no conocía a Dios ni conocía su palabra. Tal vez tú, al igual que Samuel, sientes que no conoces a Dios, o te preguntas si realmente te ama, si realmente Dios existe, o dónde está Dios, ¿por qué no lo escuchas? Pero quiero decirte que Dios te conoce a ti y por eso quiere que le busques. No porque seas pequeño o pequeña, pienses que Dios no tiene cuidado de ti, porque Él te ama y te está buscando.
así como amaba a Samuel, y volvió a llamarlo. Como vio que Samuel no se daba cuenta que era él el que le hablaba, volvió a llamarlo. Pero Elí le había dicho: si vuelves a oír que alguien te habla por tu nombre, tú responde: habla, que tu siervo oye. Entonces, cuando Dios le volvió a llamar: Samuel, Samuel, Samuel se levantó y le contestó: habla, que tu siervo oye. Y Dios le dijo: yo haré una cosa en Israel. Ese día yo cumpliré a Elí todas las cosas que he dicho sobre su familia desde el principio hasta el fin. Yo juzgaré a su familia para siempre, porque son desobedientes. Yo he jurado a la familia de Elí que su desobediencia no iba a ser perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Samuel. Entonces Samuel, cuando terminó de escuchar la voz de Dios, volvió a acostarse y se quedó dormido, ¿verdad? Hasta la mañana, cuando ya se abrían las puertas del tabernáculo, porque obviamente de noche se cerraban y de día se abría este tabernáculo que era el templo de Dios, ¿verdad? Pero Samuel tenía miedo de decirle a Elí estas cosas. Imagínense cómo le iba a decir que Dios mismo iba a hacer juicio sobre su familia. Entonces llamó Elí a Samuel y le dijo: ¿qué es lo que te ha dicho Dios? Te pido que no me lo ocultes. Porque Elí se había dado cuenta que Samuel no quería decírselo, ¿verdad? Entonces Samuel le dijo todo sin ocultarle nada. Y Elí le respondió: Dios es, que haga su voluntad, que haga lo que él quiera, lo que mejor le parezca. Pasó el tiempo y Samuel creció y Dios siempre estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y conoció todo Israel que Samuel era un fiel profeta de Dios. Así Dios hablaba a Samuel y le decía su palabra. Y en ese tiempo Israel estaba en batalla con los filisteos otra vez. Y los filisteos atacaron a Israel y los derrotaron y hirieron a muchos hombres, casi 4,000 israelitas, ¿se imaginan? Es muchísima gente. Y cuando los israelitas regresaron a su campamento después de la batalla, los ancianos dijeron: ¿por qué Dios no nos ha ayudado a derrotar a los filisteos? Vamos por el arca del pacto. Recuerdan que les dije que el arca del pacto era algo de lo más importante que había en el tabernáculo, ¿verdad? Porque ahí era donde bajaba la presencia de Dios. Entonces ellos pensaban que con el arca del pacto, con su poder del arca, ellos iban a poder derrotar a los filisteos. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, siendo pequeñitos no nos damos cuenta y vemos, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesús murió por nosotros y que en la cruz derramó toda su sangre y gracias a eso nosotros somos salvos. Pero tomamos la cruz como un amuleto de buena suerte y no es así. Y lo que tiene poder y lo que nos da la salvación es el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. No la cruz por sí sola, sino el sacrificio. El Señor Jesús es el que tiene el poder y Él es el que nos hace salvos. Pero los israelitas estaban confundidos, ¿verdad? Entonces ellos creían que el arca era la que tenía poder y fueron y la trajeron. Y los hijos de Elí estaban a cargo de ella. Cuando los israelitas los vieron llegar al campamento, comenzaron a gritar de alegría. Imagínense, gritaban tan fuerte, que dice la palabra de Dios que la tierra temblaba de lo fuerte que gritaban, de tanta alegría que sentían cuando vieron llegar el arca, porque se sintieron ganadores, se sintieron victoriosos. Entonces los filisteos del otro lado escucharon los gritos y se preguntaron cuál era el motivo de su felicidad, si habían sido derrotados, ¿verdad? Entonces supieron que el arca del pacto de Dios había sido llevada a ese lugar y sintieron mucho miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, nunca nos había pasado algo así. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses tan fuertes? Ellos sabían que ese Dios tan poderoso había sacado al pueblo de Israel de Egipto y había mandado muchas plagas. Pero lo que no sabían es que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. También los israelitas pensaban que Dios tenía que ayudarlos, aunque se habían apartado de Él, aunque desobedecían.
aunque a pesar de que escuchaban la voz de Dios, no le obedecían. Ellos se estaban separando de Dios y aún así pensaban que Dios tenía que ayudarlos, aunque ellos ya ni siquiera le buscaban, solamente lo buscaban cuando necesitaban que Dios estuviera cerca de ellos. Nosotros no nos alejemos de Dios, siempre busquemos a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración. Sabemos que orando Dios nos escucha, Dios está cerca y está atento a nuestras palabras, a lo que nosotros tenemos que decirle. Si estamos tristes, díganle a Dios que se sienten tristes y por qué se sienten tristes. Si están contentos, también cuéntenle a Dios, porque Dios es su amigo y Dios no solamente escucha sus tristezas, sino sus felicidades. Dios sabe si ustedes se sienten preocupados, Dios sabe si a lo mejor algún niño les pegó y sienten dolor en su cuerpo. Dios sabe todo lo que les pasa, pero necesitan decírselo. En oración, ustedes solamente doblen sus rodillas y háblenle a Dios y díganle: Dios, Padre, Señor Jesús. Él sabe escucharlos y Él sabe responderles, ¿verdad? Porque Él es un Dios que no solo escucha, sino que nos responde, porque es todopoderoso y está ahí atento a nuestras palabras. Pero esto no lo sabían los filisteos. Los filisteos no sabían que los israelitas ya no oraban y que los israelitas ya no platicaban con Dios, y cuando lo escuchaban ellos ya no obedecían, y por eso Dios se había alejado de ellos, ¿verdad? Pero los filisteos dijeron: esforcémonos, porque sabían que a pesar de eso Dios era un Dios fuerte, ¿verdad? Y poderoso. Y dijeron: esforcémonos, seamos valientes para no servir a los israelitas así como ellos nos han servido a nosotros. Seamos valientes y peleemos. Entonces pelearon, ¿y qué creen? Israel fue vencido. Entonces huyeron todos a sus tiendas en el campamento y fueron derrotados 30,000 hombres de Israel. ¿Se imaginan? Eran muchísimos. Pero los filisteos, como el arca era muy bonita, el arca era de oro, muy brillosa, entonces los filisteos la robaron y derrotaron también a los hijos de Elí que la cuidaban. Entonces un hombre de los israelitas logró salir y fue corriendo rápidamente hacia donde estaba Elí. Era muy lejos donde él estaba, pero este hombre corrió porque quería ir a pedir ayuda y decirles qué era lo que había pasado. Y cuando llegó a este lugar, les dijo: hemos sido derrotados y los filisteos han robado el arca. Todo el pueblo de Israel gritó de desesperación, gritó de tristeza, porque no sabían qué hacer. Dijeron: ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que esto esté pasando? El arca era muy importante, la misma presencia de Dios bajaba ahí. Y cuando Elí escuchó los gritos, preguntó qué pasaba. Entonces el hombre corrió a decirle lo que había pasado. Le dijo que había escapado de la batalla y que los filisteos habían derrotado a Israel, que había muchos hombres derrotados y que también sus hijos habían sido derrotados. Y que aparte, eso no era lo peor, porque los filisteos habían llevado el arca del pacto. Cuando Elí escuchó esto, cayó. Estaba sentado en una silla y se fue para atrás. Se pegó en su cabeza y ahí Elí murió. Él había sido juez de Israel por 40 años. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? Dios es bueno y Dios es poderoso, pero Él quiere que nosotros vivamos en comunión con Él, vivamos en oración, que leamos su palabra, que aprendamos estas lecciones, ¿verdad? Ahorita que estamos aprendiendo todas estas historias del Antiguo Testamento, que pongamos atención y aprendamos lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y seamos obedientes a su palabra. Si nosotros estamos cerca de Dios, Él siempre va a estar con nosotros y nos va a cuidar. Si nos equivocamos, podemos orar y pedirle perdón, ¿verdad? Y Él está atento a nuestra voz, está atento escuchando lo que tenemos que decirle. Seamos obedientes a su palabra, así como Samuel fue obediente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él obedecía y que él siempre estaba atento a lo que Dios tenía que decirle, y lo que Dios le decía, eso hacía. Seamos obedientes.
siempre, acordémonos de Dios todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga, pequeñitos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que siempre tenemos nuestra clase los domingos a las 2 de la tarde.